Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a esta conversación en el marco de un seminario que con este grupo de colegas venimos llevando adelante desde este año, que se llama Seminario Permanente de Mujeres en la Historia de la Cultura Argentina. Nos reunimos a leer, a discutir algunas cuestiones que son útiles para nuestra investigación y nos juntamos todos los jueves y este jueves... tuvimos así, nos permitimos el gusto de invitarla a Jacqueline Dusayjan, lo pronuncio bien, Sí, eh, sí. porque justamente, bueno, Jacqueline después se va a presentar y ella nos va a contar bien su ubicación, su pertenencia institucional, pero fundamentalmente nosotros nos permitimos este gusto de tenerla hoy con nosotras porque ella es autora de un libro que se llama Las Reinas de Estado y ese texto reúne su tesis doctoral, comunica su tesis doctoral, ella es profesora y licenciada en historia, es chilena, y este texto nosotros lo consideramos un libro pionero para estudiar mujeres, consumo, publicidad, proyectos de consumo, ciudades, y nos parecía, nosotros nos estamos interesando en estos temas, entendemos que este es un libro pionero, que es un libro que, como decíamos hace un rato, que tenemos que leer cuando empezamos a transitar estos temas. Entonces, bueno, queríamos darnos este gusto de escucharla, que ella nos cuente sobre sus investigaciones, sobre sus preferencias, y bueno, es así como que esta conferencia se llama Mujeres, Consumo y Ciudad, 1850-1950, y ya, la escuchamos a Jacqueline, y luego abrimos a preguntas y discusiones que nos surjan. Muy bien, Paula, muchísimas gracias a ti, especialmente por la invitación. La verdad que ha sido un gusto volver a saber de ti. Nos vimos en algún seminario, en algún congreso hace algunos años, y un gusto poder conversar con otras colegas en Argentina, con muchas de ustedes que sé que están interesadas por estos temas, algunas quizás iniciándose, probablemente otras ya han hecho algo. Entonces yo creo que todo suma, todos los esfuerzos que hagamos, las conversaciones siempre son útiles. En estos momentos estoy trabajando en un centro de investigación interdisciplinario de la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile. He seguido con este tema de la mujer, del consumo, el desarrollo del comercio, la modernidad, en fin, porque reúne, ustedes ya, no sé si todas, pero ya conocen algo el libro, Las Reinas de Estado, reúne muchas cosas, es decir, tiene millones de facetas, millones de tentáculos y he ido desarrollando desde entonces varios de ellos. He ido abriendo nuevas puertas. Antes de hablar del libro en sí, quisiera contarles algo de algunas cosas que he ido haciendo posteriormente, no todo, porque si no sería aburrirlas, pero sí con algunas cosas que creo que pueden ser interesantes. Y una tiene que ver con, he trabajado un poquito más el concepto del lujo. Y prácticamente porque me llegó al azar a las manos, em, a través de algunos textos chilenos sobre el tema del lujo. Y me llamó la atención que todos son de la década de 1870, la mayoría de ellos. Hay algunas cosas, por ejemplo, Andrés Bello, el venezolano que estuvo tanto tiempo en Chile, para nosotros muy importante, tiene algo mencionado que es previo a la década del 70, algo sobre el lujo, pero después me empecé a dar cuenta que hay muchos artículos publicados en distintas revistas y diarios chilenos sobre el tema del lujo. Y como les decía, coincide más o menos en la misma época, por lo tanto la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Por qué de pronto en la década de 1870 en Chile empieza a escribirse tanto sobre ello? Para que tengan más o menos una idea, no les voy a ir contando todo, pero es bien variopinta las voces que se levantan con respecto a esta temática. Algunos son hombres del área de la economía, otras son mujeres novelistas, es decir, la iglesia, por supuesto que también se pronuncia, pero eso ya no era nuevo, yo eso ya lo incluso lo puse en las Reinas de Estado. Em,
Y empiezan a aparecer algunas cosas que a mí me parecen interesantes. En primer lugar, muchos de ellos hablan de lujo bueno y de lujo malo. Es decir, esa idea de que el lujo siempre tiene una carga peyorativa normalmente, em, desde el punto de vista incluso ético, pero aquí hablamos de lujo bueno o malo. Después hay otros que vinculan el lujo con la democracia. Entonces ahí yo dije, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa esto? Em, ¿Y de qué se trata? Más o menos. Por ejemplo, hay una escritora y ensayista chilena que se llama Lucrecia Undurraga Solar. Em, Ella colaboraba en algunos periódicos y revistas de esos años, uno que se llama la Revista Valparaíso, y ahí publicó un artículo que se llama precisamente El lujo, en 1873. ¿Qué es lo que dice Lucrecia Undurraga acá? Habla de el lujo como un demonio, lo califica de demonio, lo califica de plaga, es decir, demonio como algo malo, plaga como extendido, así lo interpreto yo al menos. Pero otra cosa interesante que ella aquí, comillas, dice, es un enemigo que declaramos invencible de antemano. Es decir, como diríamos en Chile, estamos fritos. Frente, no sé si en Argentina usan la misma expresión, es decir, frente a esto no hay nada que hacer. Entonces, claro, la pregunta es, ¿por qué no había nada que hacer frente a esto y por qué era una cosa tan supuestamente tan extendida? Em, Después, Marcial González, en otro texto, se refiere, que titula, en otro artículo que él titula Nuestro enemigo, el lujo, él habla del lujo, la diferencia entre lujo bueno y lujo malo, y también hace una vinculación con el lujo y la democracia. ¿Qué es el lujo bueno? Está orientada fundamentalmente aquellos, digámoslo en términos súper simples, gastos que de alguna manera generan progreso, es decir, que mueven la economía. Y eso vendría a ser un lujo deseable, bueno para el país. El lujo malo, en cambio, tiene una connotación ética fuerte y se refiere, hay una voz ahí, ya, perdón. Y se refiere este lujo malo fundamentalmente, y aquí tiene una carga de género, porque el lujo malo es precisamente el lujo de aquellas mujeres, pero ojo, no cualquier mujer, es de aquellas mujeres que no debieran darse esos lujos, es decir, aquellas mujeres que están gastando por sobre su situación económica. Y esa es la plaga. Entonces ahí se hace una división, es decir, además, otra cosa, el lujo se asocia a la mujer, por lo tanto, aquella, o fundamentalmente a la mujer. Entonces, según estos autores, aquellas mujeres que pueden darse gastos lujosos, bienvenidos sean, porque en el fondo están aportando a un sistema, están aportando al comercio, están aportando al país, a la economía. El problema son aquellas mujeres que se endeudan a sus familias por sumarse a un tren de vida que, entre comillas, no les corresponde. Y eso me pareció súper interesante visto desde la época. Y además Marcial González vincula precisamente en este último punto el lujo a la democracia. Señala, tal vez será de la esencia de nuestra democracia chilena el cambiar la igualdad, que en su sentido legítimo es una verdad y un bien, por un conato ardiente de equipararnos con los que tienen mayor fortuna que nosotros. Es decir, ojo con la emulación por aparentar, que eso sí está trabajado en las reinas de Estado, pero yo no lo había logrado ver todavía a este nivel de conexión, visto desde la época, en su relación como una lujo versus igualdad en el sentido de una falsa equidad. Es decir, aceptemos que las sociedades son distintas, son variadas, hay personas de distintas condiciones, por lo tanto, no a la emulación. Y eso me parece igual súper fuerte, es decir, aquellas que no pueden, no tienen ciertas condiciones de vida, entonces
no imite, no trate de parecer una rica burguesa porque usted no lo es. Eh, y en ese sentido, las grandes tiendas, ¿qué es lo que están diciendo? Finalmente, el discurso contrario. La gran tienda le está diciendo, usted entre, porque usted tiene derecho a vestirse mejor, tiene derecho a lucir. Finalmente, detrás de eso está el concepto de democratización del lujo, pero que es un concepto actual. Que han puesto los historiadores últimamente al trabajar este tema. Em, Historiadores o sociólogos, pero claramente en la época democratización del lujo, todo lo contrario, es decir, la democracia y esta igualdad o esta querer una falsa igualdad mediante la apariencia era por muchos de ellos bastante condenada. Ahora bien, si uno ve que todas estas voces coinciden, hay otros más, otros autores más, pero todos coinciden con esta época. La pregunta que yo obviamente me hice es, ¿qué está pasando en la década de 1870 en Chile? Como para que de repente proliferen tanto condenas al lujo y sobre todo, hay que ponerle apellido, al lujo femenino. Em, bueno, varias cosas. Una, hay una lucha entre, y yo sé que esto es, probablemente también vale para Argentina y para otros países latinoamericanos, hay una fuerte pugna, una fuerte lucha entre liberales y conservadores. En un mundo tradicional que todavía se quiere apegar a las tradiciones y empieza a irrumpir ideas más liberales, empieza a irrumpir algunas ideas propias de la modernidad, entonces estábamos todavía en este momento hay un escenario de pugna entre estos dos universos y la mujer está en el centro del huracán. ¿Por qué? Porque vemos que abuelas y nietas empiezan a vestirse poco a poco distintos, sobre todo con el cambio de siglo, pero ya en la década de 1870 se empiezan a ver algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en el caso chileno, no sé el caso argentino, pero en el caso chileno, 1877, o sea, exactamente en esa década, se promulga lo que nosotros conocemos como el decreto Amunátegui, y es un decreto que permite que la mujer entre a la universidad en Chile. Cambió drásticamente, piensen ustedes, hubo fuertes debates en esos momentos, antes de la promulgación y durante y después de la promulgación del decreto, porque esto que nos parece tan natural hoy en día era absolutamente revolucionario en la época, pero traía varias secuelas. Y uno de los temores que se tenía es que la mujer al entrar a la universidad y por lo tanto después al desempeñarse como profesional, iba a descuidar su rol, entre comillas, principal, que era el rol de madre y esposa y dueña de casa. Entonces, una mujer profesional simplemente era un desequilibrio de la sociedad completa. Era desarmar un equilibrio que se consideraba eh, esencial porque se basaba en la familia, por lo tanto, si un miembro de la familia, sobre todo bajo el concepto de esta idealización de la mujer madre como el ángel del hogar, ese concepto me imagino que ustedes sí lo conocen muy bien, y este ángel del hogar de repente que saque alitas y se mande a cambiar, se vaya a las universidades, y ojo, y aquí hago el link con lo que estamos hablando, y se va a comprar también. Es decir, ya no solamente se va a estudiar, sino que sale del hogar porque se va a estas grandes tiendas. Entonces vemos a esta mujer en pugna en este escenario entre tradición y modernidad. Y los debates acá en Chile, al menos en ese contexto, fueron bien fuertes. Recuerdo, no lo tengo de memoria, pero recuerdo, por ejemplo, algunos que decía una mujer con planos en sus manos, una mujer metida en el polvo de una biblioteca, una mujer con un casco, es como un pez fuera del agua. Es decir, una mujer profesional, ¿de qué me están hablando? Entonces, y por otro lado, hubo muchas personas, hombres y mujeres, que defendieron el ingreso de la mujer a la universidad. Surgen las primeras universitarias en Chile, ya estamos hablando de comienzos de la década del 80, 1880, y una de ellas, por ejemplo, que era médico, quiso ir a perfeccionarse a una universidad alemana, que es actualmente la Universidad Humboldt, y ya la aceptaron de haber pensado que era hombre, obviamente,
Y cuando llega a Alemania, dicen, pero ¿cómo si acá no se aceptan mujeres en la universidad? Entonces, es insólito, es decir, un país latinoamericano estaba aceptando algo que en Alemania les pareció raro y finalmente la aceptaron, pero le pusieron un biombo para asistir a clases. De eso estamos hablando. Es decir, de una mujer que para estar en clase en una universidad tiene que estar con un biombo o con una chaperona. Es decir, una cosa curiosísima. Em, ¿Y por qué insisto en esto? Porque creo yo que es parte del mismo fenómeno de esta mujer que se está liberando, entre comillas, liberando, porque empieza a adquirir más responsabilidades finalmente, pero está teniendo oportunidades que hasta entonces eran impensables. Y en esa misma década de 1880, en Chile se van a promulgar lo que se conoce como las leyes laicas, leyes de matrimonio civil, leyes del cementerio, es decir, las personas que no eran creyentes podían enterrarse en determinados cementerios, antes era prohibido, en fin, una serie de leyes que van a dar cuenta de cambios importantes en la sociedad chilena en esos momentos y por lo tanto de una lucha ideológica fuerte. Y es ahí donde finalmente entra también el tema del desarrollo de la economía, el desarrollo, enorme desarrollo del comercio, eh, post-revolución industrial, por lo tanto en Europa hay un montón de productos que vienen a ofrecerse a distintas partes del mundo, incluido Latinoamérica, y empiezan entonces a surgir estos grandes almacenes, porque ya empezamos a hablar de producción en masa, para los estándares de la época, evidentemente. Entonces hay que poner esos productos en el mercado y vemos que eso va de la mano del desarrollo del comercio con estas grandes tiendas, de, diríamos hoy, el marketing. A través de la publicidad, los periódicos empiezan a llenarse de avisos publicitarios, algo que yo he trabajado muchísimo, la publicidad como fuente para la historia. Tengo incluso algunos artículos para eso, porque hay que tener mucho ojo para usarla como fuente. Em, y claro, empieza a ser la mujer a su vez una receptora de muchos de estos avisos publicitarios. Entonces, gran parte de lo que vemos en el libro Las Reinas de Estado y en artículos, en cosas que he ido publicando posteriormente, tienen un poquito como punto en común eso, que la mujer muchas veces es en las distintas familias la que toma muchas decisiones de consumo, por lo tanto muchos de los avisos dirigidos a ella van eh, tratando de buscar el argumento esencial para convencerla. Si una de las críticas que se le hacía a la mujer, al menos acá en Chile, a esta mujer por el lujo que les decía hace un rato, es decir, que era una mujer derrochadora, que estaba abandonando el hogar, que quería equipararse con aquellas que tenían mejor estándar de vida, que tenían mayores ingresos familiares, etcétera. Si se les hacía esa crítica y se les hacía la crítica más fuerte aún de que estaban abandonando la base de la sociedad, que es la familia, bueno, ¿qué es lo que hizo el comercio? ¿Qué es lo que hicieron estas grandes tiendas? Les vendían de alguna manera a través de de la publicidad, y eso lo veo precisamente en algunos avisos de Gati Chávez, lo descubrí, después empieza a replicarse en otros, em, de, en otras palabras, decirle, sea una buena dueña de casa, sea una buena, la mejor madre y venga a nuestras tiendas a escoger lo mejor para su familia y sus hijos. Problema solucionado. Es decir, usted la están diciendo que se está arrancando de la casa y va frívolamente a vitrinear, diríamos hoy. No, 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 no. Usted está siendo la mejor madre, la mejor dueña de casa, pase muchas horas acá y así escoge lo mejor para su familia. Win-win, el- el- la solución perfecta. Es decir, ahí uno ve también cómo a nivel súper precario, si ustedes quieren, existía, claro, no como los estudios del mercado que se hacen hoy en día, pero ya existía en algunas mentes que estaban detrás de muchos de esos avisos, em, la perspicacia, la búsqueda del argumento perfecto y la lectura del momento también. Es decir, leyeron, creo yo, cuál es el tope que tenemos para atraer a las mujeres a las grandes tiendas
¿Cuál es la condena social que están recibiendo? Bueno, arreglemos esa condena, facilitémosles la tarea y así nosotros también ganamos. Eso de alguna manera es cosas que he ido desarrollando más en el último tiempo. Y ahora estoy con un proyecto a 3 años, un proyecto grande de investigación, que es desde 1850 a 1950, es decir, extendí el periodo que traté en Las Reinas de Estado, porque quiero ver un cambio en los hábitos de consumo en los chilenos, pero en una duración más larga, más extensa. Quiero un siglo, lo que desde el punto de vista de las fuentes, levantar fuentes ha sido súper desafiante, pero me permite ver cambios, permanencias, en fin, como hay algunas cosas que persisten, otras cosas que ya van cambiando de manera relevante. No tengo todavía, o sea, estoy avanzando mucho en términos de recabar información, pero todavía no estoy en la etapa de las conclusiones, pero sí he ido escribiendo algunas cosas. em, Precisamente porque estoy medio sola en estos temas, tengo que ir de a poquitos porque no puedo hacerlo todo de una vez. Y por ejemplo, uno de los poquitos, una de las cosas muy puntuales que he estado trabajando últimamente, aparte de esto del lujo, es, me hice en otro artículo la siguiente pregunta, siempre en relación con el consumo. Ustedes saben muy bien que más o menos a mediados del siglo XIX la medicina se desarrolla muchísimo, sobre todo con los nuevos conocimientos de Pasteur, de Lister, es decir, de la microbiología. Al conocerse la existencia de una serie de microorganismos que inciden en las enfermedades y en los contagios de las enfermedades, cambia la medicina, cambia la manera de tratar a los pacientes y cambia, ojo, la ciudad y la casa. ¿A qué me refiero? Que van a empezar a verse algunos esfuerzos importantes en Chile, por ejemplo, esto se da sobre todo en la ciudad de Santiago, en la capital, en la segunda mitad del siglo XIX, evidentemente, y más o menos desde 1870 en adelante, y ya se empiezan a ver frutos a comienzos del siglo XX. ¿De qué? eh, Preocupación por extender redes de alcantarillado, preocupación por monitorear el agua potable de la ciudad, porque en el fondo se dan cuenta que por ahí se transmiten muchas de las enfermedades. Antes se pensaba que era por el aire, se transmitían. Ahora sabemos que es por las aguas, es decir, por los microbios. Incluso hay artículos que dicen hay que barrer las calles porque las mujeres con sus largos vestidos levantan polvo al ir caminando por la calle, levantan el polvo y con esto levantan estos microbios que las personas que caminan detrás de ellas respiran. Entonces, imagínense, incluso en términos de la moda empieza a influir. Bueno, la pregunta que yo me hice es, ok, eso está pasando en la ciudad, se están extendiendo redes de alcantarillado, se están extendiendo redes de abastecimiento de agua potable a nivel domiciliario. Y yo dije, bueno, ¿cómo eso incide al interior de la casa? Entonces hice un estudio de cómo se incorpora el cuarto de baño en las casas en Chile, que fue genial y de hecho hace una semana me dio risa de mí misma porque hice una presentación prácticamente en la historia del inodoro en la Academia Chilena de la Historia. Y yo decía, no puede ser que yo esté hablando de estas cosas, pero bueno, finalmente resultó que hay una tremenda historia detrás de eso. Y por ejemplo, hay cosas, artefactos que están a la venta y que se importan por muchas empresas importadoras chilenas que son los artefactos sanitarios, que obviamente hoy en día uno ni siquiera lo piensa. Entonces empecé a registrar desde cuándo se empiezan a vender artefactos sanitarios para implementar los baños en las casas chilenas. Y una cosa súper importante también, di cómo empiezan a aparecer ingenieros sanitarios, es decir, personas especializadas que dicen cómo se tienen que hacer, porque detrás de eso hay enormes conocimientos, cómo se tienen que hacer estas instalaciones y después llegan al consumidor final a través de la prensa, los avisos publicitarios en que venden lavatorios, excusados, etcétera, etcétera. El sifón
permitió que el cuarto de baño se incorporara a la casa. El cuarto de baño estaba afuera por cosas que ustedes se imaginarán que no voy a detallar. El sifón permite, por ejemplo, que se cierre el agua, water closed. Entonces, eso permite que no se extiendan los olores, los malos olores, obviamente, y eso permite que el cuarto de baño esté dentro de la casa, y eso ya es súper importante porque habla de nuevos hábitos, nuevas formas de vida, finalmente al interior del hogar. Y después seguí viendo, ok, revisé qué tipo de artefactos se vendían y después dije, ¿qué pasa dentro del cuarto de baño? Y empecé a buscar otros productos, jabones, shampoos, todo ese tipo de productos, desodorantes y pastas de diente, que eso es lo último que he estado haciendo, que es un artículo que voy a publicar luego. Em, y ahí es súper interesante ver cómo, por ejemplo, a través de los propios avisos, uno empieza a ver cómo se van desarrollando ciertos hábitos. Por ejemplo, hay los primeros avisos de shampoo explican cómo hay que lavarse el pelo, cosa que uno dice, pero ¿cómo puede ser tan así? Muchas veces se echaban tónicos, eran lavados entre comillas, al seco, o se lavaban el pelo cada varios meses incluso. Entonces hay algunos avisos que dicen, no es malo lavárselo una vez a la semana, tan frecuentemente, digamos, es muy sano. Y dicen cosas insólitas, explican cómo se hace. Cuando digo cómo se hace es, mojes el cabello, ponga el producto, haga así, saldrá espuma, etcétera. Lo mismo ocurre con los jabones, no, porque era una cosa que ya era bastante extendida, el jabón se usaba para todo, pero con los shampoos muy nuevos. Y lo otro, con los desodorantes, aprendí una cosa insólita, que los desodorantes se usaban una vez a la semana o dos veces a la semana, o sea, deben haber tenido no sé qué, deben haber sido terriblemente tóxicos, me imagino. Em, y lo que más me llamó la atención es la incorporación de los dentíficos en el mercado, al menos chileno. Yo creo que esto corre para Latinoamérica. Estoy segura que en Argentina debe ser muy similar, porque he visto de repente avisos publicitarios en periódicos, revistas latinoamericanas, me cuenta que estamos más o menos, son productos que vienen de Europa, de Estados Unidos y llegan al mercado latinoamericano, por lo tanto, más o menos se está pasando una cosa similar en un país u otro. Pueden haber algunas diferencias pequeñas, a lo mejor en timing, pero no más que eso. Y las pastas dentales es súper interesante porque me di cuenta que son las que, dentro de todos estos productos de aseo corporal, las que más extendieron o ayudaron, contribuyeron a extender los conocimientos de la microbiología, porque empiezan a hablar en los avisos de las caries, de las bacterias, de decir que la boca humana tiene millones de bacterias y por lo tanto para vender el producto, obviamente. Y al principio eran polvos dentales, eso me imagino que ustedes ya lo sabían. Y después empiezan a aparecer las pastas. Y lo mismo que pasaba con el shampoo, la pasta explican. Usted aprieta el pomo y va a salir una especie de cinta que usted pone sobre el cepillo y que se irá adaptando a las cerdas del cepillo. Es decir, explican todo. Luego frota los dientes y saldrá una espuma, etcétera, etcétera. Entonces eso nos demuestra cómo la publicidad es una especie de termómetro del momento. Nos está hablando de productos que obviamente se están ofreciendo al mercado, no todo, hay cosas que no tenemos cómo saber porque no hacen publicidad. Por ejemplo, el pan, que sabemos que se consume pan todos los días, pero no se hace publicidad del pan. Pero para las cosas que sí se hacen es súper interesante cómo uno va viendo, porque en la medida que te van dando información y van pasando los años, uno va viendo inmediatamente cómo algunas cosas que en un momento se explicaron con ese nivel de detalle, después simplemente colinos y se acabó. Recordación de marca y punto. Es decir, el hábito ya está. Entonces, eso también es súper interesante de ir observando. Y ahora, volviendo, porque yo podría seguir hablando eternamente de estas cosas que me interesan mucho, volviendo al tema que nos convoca del libro Las Reinas de Estado, em, quisiera, después ustedes me podrán preguntar todo lo que quieran, pero contarles un poquito el contexto en que nació. Paula decía que es mi tesis doctoral, efectivamente. Em, Cuando yo la presenté, mi proyecto de tesis doctoral, siempre cuento esta anécdota porque de alguna manera da cuenta
del momento también en que lo hice esto. Presenté mi preproyecto y las personas que estaban a cargo, digamos, del programa de doctorado me dicen, no, sabe que con esto no, usted no tiene una tesis, aquí no tiene temas, no tiene tesis y no tiene fuentes, no tiene un archivo. Es decir, encontraron que yo estaba haciendo una locura. Y eso, la verdad, que fuera, en vez de desincentivarme, al contrario, dije, lo voy a probar. Fui bien, ahora yo lo veo, dije, fui bien arriesgada, porque en realidad podría haberme puesto a trabajar y después me digan, le dije que no, pero por alguna razón dije, no, esto lo tengo que hacer porque estaba muy segura que lo podía hacer, pese a que efectivamente no tenía archivo, porque no hay un archivo de Gati Chávez, no hay un archivo de Casa Prada en ninguna de estas grandes tiendas, sino que hay que llegar a ellas de manera súper indirecta. Eh, lo que sí me ocurrió es que hay un profesor de la universidad que de repente vio este preproyecto y me dijo, me interesa, yo quiero, siempre lo digo porque la verdad que le debo mucho, yo quiero quiero guiar esta tesis, porque en realidad es realmente un desafío, porque no sabemos por dónde vamos a partir, yo más o menos sabía, pero fue desafiante. Em, tan desafiante que el paso desde la tesis a el libro me significó casi escribirlo entero de nuevo, porque para que tengan una idea, mi apartado de metodología en la tesis, no recuerdo, pero pueden haber sido 40 páginas, solo explicando la metodología de trabajo, porque yo me tenía que guardar las espaldas. En el fondo era, de partida, yo estaba usando la publicidad como fuente para la historia, cosa que era absolutamente discutible, y lo que yo decía, a ver, ojo, cuando nosotros en cualquier fuente en historia hacemos crítica de fuentes, lo mismo podemos hacer con la publicidad, pero con la publicidad tenemos una ventaja. Sabemos sus márgenes de error, los conocemos de alguna manera porque sabemos que lo que quiere es vender. En cambio, cuando uno encuentra una carta, por ejemplo, no siempre sabemos cuál es el objetivo de esa carta. Esa carta a lo mejor contiene puras mentiras. Esa carta a lo mejor tiene el objetivo de no sé, de alguna manera justificar a una persona. Yo escribo una carta a alguien para quedar bien, justificar algo que yo hice y dar mi versión, sin decirlo. Entonces, claro, uno como lector o como historiador 100 años después puede que, entre comillas, caiga en la trampa y le crea todo. Por eso hacemos la crítica de fuente y cruzamos fuente, en fin. Pero en el caso de la publicidad, yo sé que tiene muchos vacíos, yo sé que puede tener muchas distorsiones, pero de alguna manera yo puedo anticiparme un poco a esas distorsiones, en el sentido de que sé que quiere vender y por lo tanto está dando su mejor cara. Eso por una parte. Y segunda cosa que nos permite la publicidad, y que eso sí me he dado cuenta, porque yo muchos años viendo y viendo avisos, es que la publicidad de aunque no haya estudios de mercado, aunque sea súper precaria en su confección, está pensada para un cierto destinatario. Y aunque sea a nivel intuitivo, quien prepara ese aviso, sabe más o menos, conoce algo de ese destinatario. Entonces, intuye, por último, qué puede funcionar, qué no, qué va a poder decodificar adecuadamente ese destinatario y qué no va a poder decodificar. Y peor aún, em, sabe, o sea, sabe incluso, que eso lo sabemos después nosotros, que si ese aviso no llega adecuadamente a ese destinatario, es decir, hace un aviso que no le hace ningún sentido, eh, ese aviso no va a permanecer mucho tiempo en la prensa. En la época que yo trabajo, hasta más o menos la década del 20, los avisos se repiten mucho. Es decir, es el mismo aviso que aparece una y otra vez, de repente le cambian un dibujo, una frasecita, pero son más o menos variaciones dentro de lo mismo. Pero incluso antes, de 1850 hasta 1900, de repente son años con exactamente el mismo aviso, exactamente igual. Entonces, yo he visto que de repente hay avisos que van cambiando con el tiempo,
Pero cuando hay un aviso, sospecho que cuando hay un aviso que no hizo eco en la sociedad de la época, ¡up!, desaparece. Entonces eso de alguna manera no es una prueba irrefutable, evidentemente, pero de alguna manera nos sugiere que desapareció porque no hizo eco en el momento, por lo tanto, a lo mejor era un producto que no hacía sentido a la gente, por lo tanto no lo usaron, no hay hábitos de consumo detrás de eso, o simplemente cambiaron el argumento, porque el argumento empleado simplemente no funcionó. Yo recuerdo hace algunos años, puede haber sido hace 15 años en Chile, una tienda de ropa femenina hizo una gran campaña publicitaria con unos tremendos afiches con fotografías de mujeres vestidas con esta ropa, una actitud media desafiante, pero media decadentona, digamos, un poquito decadente, y eran mujeres que estaban maquilladas de tal manera que daba la impresión de que habían trasnochado y habían estado en la disco toda la noche e incluso se habían drogado porque estaban en unas condiciones realmente terribles, con unas ojeras, eh, mal. Eh, y claro, quisieron ser súper rupturistas, no duró ni una semana. Entonces, claro, debe haber habido mucho estudio detrás, pero no duró ni una semana. ¿Por qué? Porque simplemente no pegó. No, no, ahí uno dice, bueno, a lo mejor las chilenas eran más conservadoras de lo que se creía, o simplemente yo no me quiero ver así, no sé. Pero lo que nos interesa es que finalmente no hizo eco, y yo creo que esa lógica de alguna manera se daba a nivel, insisto, mucho más intuitivo, pero también se daba en el pasado. Entonces, em, volviendo al tema de esta tesis, yo tenía que demostrar mucho dentro de lo que yo sabía. Ahora, obviamente, sé mucho más con respecto al uso de la publicidad, con lo que yo sabía cuando presenté mi tesis. Tenía que probar el valor de la publicidad como fuente para la historia y además yo hice mucha contabilización, por ejemplo, saqué muestras de avisos, saqué categorías empecé a ver los argumentos publicitarios que se usaban. Algunos eran para llamar la atención, otros eran para seducir, para tratar de convencer, en fin. Y en esa tratar de convencer se usaban, empezar a darme cuenta de varias cosas, por ejemplo, desde el precio, poner o no poner el precio, hasta usar una serie de calificativos, qué sé yo, buen producto, pero también producto moderno o al revés, un producto de larga tradición. Estamos vendiendo lo mismo, a lo mejor con dos argumentos completamente distintos. Después empezaron a aparecer otros argumentos. Que empecé a ver, por ejemplo, si apelaban o no a una mujer moderna, y a veces no a la mujer moderna, sino que al producto moderno. ¿Por qué? Porque la mujer moderna tenía esta connotación que yo les decía al comienzo. La mujer moderna en un momento era la que estaba dejando el hogar, estaba dejando su rol de madre, etcétera. Entonces el producto era moderno, no ella, y después se empieza a transferir la modernidad del producto también a la mujer y ya estamos a comienzos del siglo XX. Entonces, se fijan, son una serie de sutilezas que se van cruzando y hay que estar bien alertas con las antenas así bien sintonizadas para percibir todas estas cosas. Seguramente se me han ido miles. Pero claro, tenía que estar buscando por todos lados cómo armar este trabajo y por eso en la tesis la metodología, lo que le tuve que destinar a la metodología fue tantas páginas, porque tenía que explicar mucho de esto. Y bien, sale finalmente Las Reinas de Estado. En ese momento no se hablaba de historia del consumo, para nada. Es algo que se hablaba ahora, no encontraba en Chile, por supuesto, nada que me pudiera apoyar. Entonces, el tema de la fuente, aparte de la publicidad, me di cuenta que tenía que arrasar con todo. Revisé, por supuesto que prensa, novelas, incluso terminé en algún minuto revisando archivos judiciales, porque como no tenía ningún documento de las propias grandes tiendas, por ejemplo, para saber cuáles son los estatutos de funcionamiento interno, de repente dije, seguro que alguien tiene que haber robado en alguna de estas tiendas, por lo tanto puede que haya un juicio.
O sea, imagínense las vías indirectas para llegar a algo. Entonces dije, ya, voy a meterme en archivos judiciales hasta que encontré un robo y en el juicio de ese robo estaba documentos de funcionamiento de esta gran tienda. Entonces fue un trabajo que no se imaginan. Fueron 7 años de trabajo para recabar información, como les digo, de manera súper indirecta y lograr llegar a lo que ustedes conocen, que es la Reina de Estado. Y bueno, Estado ya es la calle Estado, que es una calle en el centro de Santiago, que albergó en un comienzo al comercio más refinado de la época, y muchas de estas grandes tiendas empiezan a instalarse o en la calle Estado o por ahí cerca, digamos que era ahí donde pululaban más las mujeres en este cambio de siglo. Y con eso las libero. Así que para que podamos conversar con lo que quieran con respecto al libro.